tardes. Nuestro grupo está conformado por Andrea Carolina Urbano, Vanessa Ramírez, María Fernanda Arias y nuestro compañero Simone Perini. Pues en el día de hoy vamos a explicar los 5 escenarios que tiene el ingeniero industrial en esa labor para el año 2050. Bueno, como primer escenario tenemos la economía desenfrenada. En la economía desenfrenada se caracteriza por varios aspectos. El primero es porque aumenta el número de personas que participan en la economía, ya que debido al poder adquisitivo que cada uno va a tener para ese año, se permite que las personas participen activamente. Por eso el dibujito, todos vamos a poder participar, pero esto a su vez genera dos cosas. La primera, que se vuelve una economía indomable, ya que precisamente por el volumen que va a haber, todo el mundo va a querer incursionar en los diferentes mercados. Y también los países, pero también produce algo bueno, es que los países se van desarrollando poco a poco, pero de una mejor forma. También la economía desenfrenada se produce por dos cosas. La primera, por el consumo, y la segunda, por los recursos. ¿Estas por qué? Porque a su vez van a la producción. En la producción podemos ver que en este escenario se caracteriza porque son muy materialistas. Producen. Esto es una labor del ingeniero, pues un enfoque más bien, el de producción, pero esto genera varias cosas. Un impacto positivo, ya que genera tecnología y hace mejoras en la salud, tal como nos lo decía el ejemplo de los chips que se implantan, pero también genera un efecto negativo que son los desechos. Sabemos que en muchas de las plantas y en los procesos productivos los desechos que se generan son múltiples, que son muy dañinos para el medio ambiente, pero en este escenario no se preocupan del medio ambiente y simplemente se enfocan en el materialismo, capitalismo y la producción. Los desechos a su vez generan dos cosas: la emisión de gases y el cambio climático. Estas dos nos llevan a un efecto invernadero que, como podemos ver actualmente, ya lo vivimos. El cambio climático genera a su vez la explotación de petróleo y esto a los polos derretidos y esto el aumento del nivel del mar. Estas son consecuencias negativas, ya que con esto van a haber pérdidas de ciudades, tal como lo decía el texto, de Venecia y Nueva York, y también se van a acabar las vías de transporte. Soluciona esta problemática que tenemos aquí, como van a haber tantas personas que participan en la economía, va a haber un nuevo, digámoslo así, una forma de transporte que va a crear nuevas vías por las cuales nos vamos a poder movilizar. Todo esto que estamos hablando se reúne en el efecto invernadero. El efecto invernadero nos habla propiamente de que va a haber un cambio en los recursos. Los recursos tales como el agua va a escasear y va a ser un recurso muy preciado, por lo que van a haber guerras, países enteros y naciones van a ser egoístas porque, claro está, van a querer cuidar sus recursos. Tales como la tierra, el agua y el aire van a ser esenciales para producir, así que todo el mundo se va a pelear o a disputar dichos recursos. Todo esto en esta economía desenfrenada, donde van a poder participar personas o países como África y Latinoamérica. Todo esto genera un impacto, como ya lo dijimos, positivo y negativo. Pero el rol como el ingeniero industrial que vamos a tener es optimizar. La palabra clave es optimización del ingeniero industrial. ¿Para qué esto? Porque debemos de aprender a optimizar los recursos. Los recursos son el elemento esencial y el elemento básico. El agua, la tierra, el aire y la energía, tenemos que aprender a verlas de una forma renovable, de una mejor forma, y así vamos a poder generar una producción que claramente la necesitamos, pero siempre mirando en el pro y en el buen ambiente. Este fue el escenario 1, la economía desenfrenada. Bueno, entonces en el escenario 2 voy a tratar sobre la mega eficiencia en las megas ciudades. Esto se hará tratando sobre temas de lo social, lo económico, la logística, que toma un tema muy importante en este escenario, lo político y lo social. En este punto veremos en el futuro que la tecnología
se desarrollará muchísimo. Eso porque en las empresas se utilizarán mucho más robots respecto a hoy, lo cual provocará la pérdida de muchos empleados en estas empresas, lo cual puede ser un problema en el futuro. También en esas ciudades veremos una sobrepoblación, porque la gente del campo, viendo que la vida en la ciudad es mucho mejor, decidirán transferirse en estos lugares. Esta expansión de la ciudad crea mayor contaminación, porque habrá más gente que quiere más carros, más bienes, se edificará más, lo cual será un problema para el medio ambiente como lo es hoy en día. Entonces, un reto del ingeniero industrial es mirar cómo poder reducir los medios de transporte con buses, trenes, etc. Y con la utilización de energía renovable, como paneles solares o pequeñas centrales eléctricas presentes en cada casa. También, conectándonos con económico, el ingeniero tendrá que crear productos y empresas más eficientes que sean capaces de reciclar más para ayudar al medio ambiente. Luego, en la parte política, veremos que para ayudar al medio ambiente, los gobiernos se unirán para obtener nuevas medidas de eficiencia energética y para ayudarse entre ellos. Bueno, en el escenario 3 vamos a tratar sobre los estilos de vida personalizados. Para esto vamos a tratar sobre el tema del medio ambiente, el tema social, el tema comercial y el tecnológico. En el social vamos a ver en el futuro mayor nivel de educación, una expansión de medios de comunicación gracias a las redes sociales, y con esto tendremos una masa más consciente de lo que pasa en el mundo, y por esto en lo social veremos mayor autosuficiencia. La gente no va a querer vivir en la pobreza, sino en el salto medio o alto. Y tendremos una masa poblacional también capaz de producir energía en casa a través de los paneles solares, lo cual será muy útil para el medio ambiente y para protegerlo, ya que en el futuro será un gran problema este punto. También la población será capaz de no solo de producir energía en casa, sino también producir productos que le guste a ellos, y eso será gracias al desarrollo tecnológico. Veremos más impresoras 3D y Fab Shop, con lo cual la gente podrá satisfacer todas sus necesidades produciendo lo que quieran en sus casas. Así que se habrá una revolución en la cual el consumidor se convertirá en productor. Esto también conllevará otro cambio drástico en el tema comercial, ya que la economía será regionalizada por los Fab Shop, los cuales satisfacerán la demanda de cada región. Esto será bueno, ya que los transportes se reducirán muchísimo, ayudando así al medio ambiente. Bueno, ahora continuamos con el escenario 4, que es el proteccionismo paralizante. Este es el escenario prácticamente más aterrador de todos. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar porque va a haber un nacionalismo excluyente. Lo que quiere decir que entre naciones y países no se van a apoyar, sino que va a ser muy nacionalista y regionalista. ¿Por qué? Porque se van a crear barreras así como muros que van a impedir que los países se comuniquen. ¿Y para qué son estas barreras? Son para la protección de sus recursos internos. ¿Qué ocasionan estas barreras? Ocasionan que los recursos de cada país o de cada región se vuelvan bienes exóticos. ¿Por qué exóticos? Porque no se van a ver en el resto de países o en el resto de regiones, sino que solo se va a ver lo que se produce en cada uno. ¿Qué ocasiona que haya esta protección de recursos? ¿Por qué son esta protección de recursos? Porque los recursos están escasos. ¿Por qué están escasos los recursos? Porque va a haber unos altos costos en la energía. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que la producción se vuelva más lenta.
Si la producción es más lenta, los países que estaban industrializados van a tener unos ingresos más bajos, mientras que en el resto del mundo van a subir. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona dificultades económicas. La escasez de recursos va a ser un factor influyente para el ingeniero industrial porque se debe plantear la labor y la meta de aprender a sustituir los recursos que faltan, tales como el agua, el aire y la energía. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe haber una reutilización de todos los recursos y debe haber un método, debe ingeniarse un método donde se pueda reciclar ciertos productos. Si los recursos son escasos, va a haber peleas entre personas. Y como hay peleas entre personas, no hay apoyo entre países y va a haber guerras, muchas guerras en este escenario. Como no hay casi comunicación entre países por las barreras, se van a disminuir las investigaciones y el nivel de educación y de todo va a disminuir porque no se puede comunicar fácilmente. Y como los recursos son escasos, entonces van a tener que explotar muchísimo esta parte de la tierra y entonces no hay preocupación por el medio ambiente, lo que va a generar un aumento en la temperatura de 3,5 grados centígrados. Este aumento que ocasionará desastres naturales, tales como tornados, temblores, terremotos, lo que ocasionará que haya malas vías de transporte. Entonces, bueno, como conclusión ya habíamos dicho que el escenario 4 posee un nacionalismo excluyente y este nacionalismo excluyente va a hacer que la globalización se finalice. Bueno, nuestro quinto escenario nos habla sobre la resistencia global y la adaptación local. Esto implica la resiliencia que lo vamos a mencionar posteriormente. ¿Qué nos afecta esto? El cambio climático, la economía, la infraestructura y el almacenaje. Empecemos con el cambio climático. Sabemos que va a haber un aumento de temperatura de 2 o 3 grados, lo que trae consigo distintas catástrofes como son los temblores, los tornados y los tsunamis. El cambio climático también nos lleva a que hayan cambios en las cadenas. ¿Esto qué quiere decir? Que las cadenas de producción van a ser muy inestables, lo cual nos va a afectar la economía. Algo que también nos afecta a la economía es que las ciudades van a tender a desaparecer. Esto va a suceder debido a que va a aumentar el nivel del mar. Y como va a aumentar el nivel del mar y desaparecen estas ciudades, se van a crear nuevas ciudades. Algo que también afecta la economía para el 2050 va a ser que va a bajar el precio de la energía. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un consumo muy alto, ya que la energía va a ser muy barata. Algo que también influye entre el cambio climático y esta resistencia global es que nos lleva a unos cambios en la infraestructura que se van a dar tanto en el transporte como en la seguridad y como en los hogares. ¿Por qué en el transporte? Ya que el transporte se va a ver afectado por el cambio climático, por lo que se van a tener que construir nuevas rutas para poder transportar la materia prima para producir. En la seguridad, debido a que se van a tener que implementar nuevos softwares que van a tener que reaccionar rápidamente a los diferentes cambios que se den. O sea, esto va a tener una logística de emergencia que va a dar una respuesta a desastres, lo cual es la resiliencia. ¿Por qué mencionamos esto aquí? Porque sabemos que la resiliencia es la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios. La infraestructura también nos va a traer cambios en los hogares y edificios. ¿Por qué? Porque van a haber materias primas con vida útil mucho más largas y entonces, por ejemplo, la gente va a poder tener plantas de agua en sus propios hogares. Los retos para el ingeniero industrial para el 2050 son la innovación. ¿Por qué la innovación? Porque vamos a tener que manejar energías renovables, va a tener que haber una garantía de suministros y las distancias vamos a tener que tratar de reducirlas a cero. ¿Por qué esto? Porque tenemos que tener en cuenta que el almacenaje va a tener que estar cerca de las fábricas. ¿Por qué? Ya que sabemos que van a haber malas vías de transporte debido a las catástrofes producidas por los cambios climáticos. También va a tener que haber una inteligencia artificial. Esto viene ligado mucho con los softwares de la respuesta rápida y una tecnología flexible para poder ayudarnos a adaptarnos al cambio por medio de nuevas tecnologías. Todo esto lo hemos relacionado con el escenario 4. ¿En qué aspecto? En el cambio climático, ya que como se ha mencionado en el escenario 4 también el cambio climático iba a ser fundamental para este periodo de tiempo y va a ser un gran reto para el ingeniero industrial. También
está muy relacionado con el escenario 1 debido a las vías de transporte y también va a estar muy relacionado con los demás escenarios debido a que en todos pues se nota que lo más importante para el ingeniero industrial es la adaptación. Bueno, finalmente vamos a hacer las relaciones interescenarios, ya que pues a lo largo del texto pudimos ver que hay diferentes aspectos que se interrelacionan. Para esto vamos a hacer un mapa mental de 1 por 5 por 1, es decir, vamos a tener una base que va a ser el aspecto clave que identificamos a lo largo de la lectura. Luego va a tener cada uno de los escenarios correspondientes a ese aspecto, los 5 escenarios, y luego va a tener una relación donde vamos a explicar qué sucedió con ese escenario. Para empezar, vamos con el primer aspecto. El primer aspecto es el medio ambiente. En el medio ambiente pudimos ver que es uno de los aspectos claves que se dio en este texto. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es algo que como los ingenieros nos tiene que preocupar y tiene que ser una base fundamental de nuestro desarrollo a lo largo de la producción, la logística o el campo en el que nos vamos a desarrollar, ya que es el ambiente pues, donde vivimos. En el primer escenario, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. En el primer escenario podemos notar, en el primer, tanto como en el cuarto escenario, podemos notar que se baja el nivel. ¿Por qué pongo esta flechita? Esta flechita la pongo porque en el escenario 1 y en el escenario 4 se dejó de lado el tema ambiental, ya que se vieron más marcados otros temas como el consumismo, la producción, que fueron más importantes, entonces no se le dio el valor necesario al medio ambiente, por lo tanto se ve este descuido y se ve ese deterioro en el medio ambiente. En el escenario 2, por el contrario, se ve que esta preocupación sube, ya que en el escenario 2 el ingeniero del 2050 se da cuenta que es un aspecto clave y un aspecto importante para precisamente la labor que desempeña. Entonces aquí se da una alta preocupación por el mismo y se empieza a hacer tareas para que el medio ambiente no se deteriore, recursos renovables, se empiezan a reciclar y se empiezan a hacer diversas tareas para que el medio ambiente mejore. En la tercera podemos ver una relación de este tipo. La dibujo ascendentemente porque en el escenario 3 mejora notablemente esta preocupación por el medio ambiente, ya que en el escenario 3 se intensifican las labores de la producción ecológica, se intensifican las labores con la llegada de las impresoras 3D, se hace que los recursos sean renovables y que las cosas mejoren. En el escenario 5 hacemos la flecha así porque este se basa en el autoconsumo y en la automatización. Es decir, que acá el medio ambiente vuelve a deteriorarse, sin embargo, como veníamos de un buen desempeño en los escenarios anteriores, entonces podemos decir que tiene un comportamiento lineal y no varía mucho. Bueno, el siguiente aspecto es la tecnología. Podemos observar que en el 1 y en el 4 las líneas son descendentes. ¿Por qué? Porque en el 1 hay una economía desenfrenada. Son muy materialistas y solo se preocupan por producir y casi no tienen tecnología. En el cuarto, ¿por qué? Porque los países son muy nacionalistas y regionalistas y existen barreras, por lo que el conocimiento se estanca y no pueden realizar bien la parte tecnológica. En el 2 y en el 3 las líneas son ascendentes. ¿Por qué? Porque en el 2 se crean las megaciudades y las megaestructuras que facilitan la vida de las personas y porque la tecnología es mucho mejor, van a ver, los discapacitados pueden tener mejor fluidez por los aparatos que existen
Y en el 3 es porque se crean las impresoras 3D. Entonces la vida es mucho más personalizada y los consumidores ya se vuelven los mismos productores. En el 5 la línea también es ascendente y es porque se producen nuevos materiales para la construcción de casas, edificios y transporte que los van a hacer mucho más duraderos. Como tercer aspecto tenemos la economía. La economía del texto fue un aspecto que se marcó mucho, ya que influye a lo largo de todo el texto y el conjunto de escenarios. En el primero podemos ver que la economía tiene un comportamiento bastante ascendente, ya que aquí se dice que la economía está desenfrenada, se tiene un consumo excesivo, la gente solo piensa en consumir, consumir y la economía se eleva a su máximo. En el escenario 2 se ve una relación ascendente pero un poquito diagonal. ¿Por qué? Porque aquí baja de ser tan estricta como en el primer escenario, pero acá se le garantiza a las personas un mínimo nivel de vida con un salario ajustable que no es el mejor o el esperado, pero se garantiza un buen nivel de vida y la gente consume con medidas normales. En el tercer escenario podemos ver que decae un poco la economía, ya que acá se empiezan a ver los problemas y las limitantes que se tienen por los recursos y entonces la gente se limita a su consumo. En el cuarto vemos que ya la economía decae, por decirlo bastante o completamente, ya que aquí los recursos son bastante escasos. Aquí se va un periodo regionalista y acá en este tiempo la economía sufre una crisis. Y en el quinto podemos ver que el comportamiento que tiene es lineal, ya que acá la economía, aunque como ya lo hemos dicho tiene un proceso de automatización, la economía va en un orden lineal el cual no se ve afectado en gran medida. El último aspecto que queremos destacar de la lectura es el transporte. En el escenario 1 y en el escenario 2 el transporte aumenta debido a que quieren incluir a los países como Asia, África y América Latina en el transporte de materias primas y la economía desenfrenada que ocurre en el 1 y en las megaestructuras del segundo. En el tercero el transporte decae completamente. ¿Por qué? Porque se crean las impresoras 3D y la gente ya no ve necesidad de transportar los productos, sino que cada quien los fabrica en su casa. O sea, la única forma de que se vea el transporte es cuando los productos son excesivamente grandes o pesados, que los piden, pero pues es muy poco. En el cuarto y en el quinto también decaen. ¿Por qué? Porque en el cuarto, como son muy regionalizados y nacionalistas, no tienen la necesidad de transportar la materia prima ni nada a los otros países. Y en el quinto porque está en una etapa de cambio climático, entonces los desastres naturales y todo lo que sucede afectará mucho los transportes.